Muy bien, buenos días. Vamos a continuar con nuestros estudios en el libro de Joel. Así que si tienen sus Biblias, les invito a que las abran en el capítulo 1 del libro del profeta Joel. Y vamos a leer el capítulo a partir del versículo 1. Joel capítulo 1, versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos, labradores, gemid, viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocada asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. ¿Cómo gimieron las bestias? ¿Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos? También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron de los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Oremos. Padre, gracias te damos por el privilegio de abrir nuestras Biblias. Te agradecemos por guardar para nosotros el libro de Joel, haberlo inspirado por tu Espíritu, haberlo preservado y tener nosotros acceso al mensaje que él predicó, a su ministerio y a las verdades que él proclamó con fidelidad y valentía. Gracias te damos y te rogamos que tú utilices el mensaje de este libro en nuestros corazones, en los corazones de los que oímos. Señor, para traer al conocimiento de Cristo a aquellos que aún andan en tinieblas y para fortalecer y edificar en Jesús a aquellos que ya le hemos conocido en tu gracia. Esto pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, no todos los mensajes o noticias emitidas por cualquier medio nos interesan de la misma forma a todos nosotros, ¿verdad? Debido a nuestra edad, o debido a nuestro sexo, o debido a nuestras ocupaciones, o debido a nuestros intereses, hay cosas y noticias a las que realmente no les prestamos atención, ¿no es cierto? Hay noticias que tienen que ver con asuntos fiscales, hay noticias que tienen que ver con fechas de cobro, hay noticias que tienen que ver con eventos deportivos, hay noticias que tienen que ver con relaciones entre las naciones, hay noticias que tienen que ver con venta de jugadores, hay noticias que tienen que ver con avances en la medicina y la tecnología, hay noticias que tienen que ver con los costos o la producción de los alimentos, y no a todos nos interesan en la misma medida todos estos asuntos. Por eso hay diferentes segmentos en los programas de televisión, por eso también hay panelistas o colaboradores en los diferentes
en las diferentes emisiones, hablando de temas en particular. Hay revistas especializadas en ciertos asuntos y también hay suplementos en los diarios, turismo, arte, cultura, etcétera, ¿no es cierto? No todo nos interesa en la misma medida. También hay ciertas cosas que deberían interesarnos y no les hacemos mucho caso, y alguien tiene que insistirnos para que le prestemos atención. Eso también es cierto. Y algo como eso es lo que vemos en el primer capítulo del libro del profeta Joel, ¿verdad? Ya lo hemos mencionado. Joel profetiza o predica, mejor dicho, sobre el trasfondo de una plaga de langostas. Las características de la plaga de langostas y las consecuencias de esa plaga de langostas son el trasfondo sobre el cual Joel desarrolla su ministerio de predicación de la palabra de Dios. Aquella fue una plaga fuera de lo común. No había sido visto nada igual hasta entonces, ¿verdad? 4 tipos del mismo insecto haciendo estragos en los campos de Moab. Eso es lo que leemos en el versículo 4. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. 4 tipos diferentes de insectos, pasando uno tras otro sobre los campos de Moab, arrasando con todo lo que había a su paso. Literalmente no quedó nada. Y las consecuencias de esa plaga fueron estremecedoras, tales que sus efectos se sintieron, según leemos acá en el capítulo 1 del libro de Joel, hasta en el mismo templo de Jerusalén. Joel fue enviado a decir que aquel era un tiempo de reflexión, ¿verdad? Y se llama la reflexión particularmente a 4 grupos. En el versículo 2, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. En el versículo 5, despertad borrachos y llorad. En el versículo 11, confundíos labradores, gemid. Y en el versículo 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. Ya hemos considerado lo que Joel habló particularmente a los ancianos, ¿verdad? Dijimos que cuando habla de los ancianos se refiere a los abuelos, a los adultos mayores, a los historiadores de la familia. Y hoy vamos a considerar qué fue enviado a decirle Joel a los restantes 3 grupos que se mencionan acá. Así que consideremos primeramente lo que Joel fue enviado a decirle a los borrachos. Dice el versículo 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Hemos mencionado ya que esta plaga es la antesala del juicio que vendrá. Y si la antesala es así, imagínense cómo sería el juicio en sí. Por eso Joel fue enviado a estos diferentes grupos con el llamado a arrepentirse y a que se volvieran al Señor antes que fuera necesario enviar el juicio en sí. Y a la luz de eso se le dice a los borrachos que despierten y que giman. ¿Verdad? Qué llamado, qué exhortación. Los borrachos por la plaga se quedaron sin bebida. Se les dijo que se despertaran, que lloraran y que gimieran, porque el mosto se es quitado de vuestra boca. Se quedaron sin bebida. Qué bueno, ¿verdad? Tiraríamos fuegos artificiales. No hay más vino, no hay más tragos, no hay más vino, bebidas, no hay happy hours, no hay bares, no hay pubs, no hay nada que pueda expender bebidas alcohólicas porque se terminaron. Fantástico, ¿verdad? Eso fue lo que pasó en aquel entonces. Cuando la devastación llegó, se quedaron sin bebida. La Biblia tiene mucho que decir en cuanto al alcoholismo y las bebidas alcohólicas, pero nos vamos a concentrar específicamente en el llamado que se les hace a estas personas del tiempo del profeta Joel. Es interesante considerar que la bebida es una vía de escape para muchos. La bebida es el medio detrás del cual se esconden muchos para evadir las responsabilidades y el aceptar la realidad tal como se va presentando. Así que cuando la devastación llegó, se quedaron estas personas sin su escape habitual. Aquello en que se refugiaban desapareció. Aquellos que se refugiaban en lo vano experimentaron la vanidad de su refugio y ahora tenían que enfrentarse a la vida, tenían que enfrentarse a las cosas tal cual estaban, tenían que enfrentarse a Dios, tenían que enfrentarse a la realidad. Joel fue enviado a decirles a ellos, dejen de dormir,
dejen de escaparse, Dios está actuando, Él quiere vuestra atención, los está llamando a volverse a Él en arrepentimiento de todo corazón. Resulta interesante que Joel no hace mención en su mensaje a ningún pecado en particular. Sabemos que en otras porciones del Antiguo Testamento y en porciones del Nuevo Testamento aparecen listas de pecados, ¿verdad? Pecados enumerados, pecados nombrados específicamente, pecados condenados, llamamientos a abandonar o a tener cuidado o a vigilar contra ciertos pecados en particular. No encontramos nada de eso en el libro de Joel. Lo que sí encontramos es un llamado en contra de una actitud general, ¿verdad? En contra de un estilo de vida que ignora voluntariamente a Dios, en contra del pecado en general. Y resulta interesante que aunque no hay una lista de pecados particulares, en primer lugar Joel llame a tomar nota de la plaga y a lamentarse por las consecuencias de esa plaga a los borrachos, a los que viven continuamente desconectados de la realidad. Tienen que despertarse, ¿verdad? Tienen que abrir los ojos y enfrentar la realidad de la condición de sus propias vidas, la realidad de la condición de sus propias familias, la realidad de la condición de la sociedad en la que vivían. Todo se estaba deteriorando rápidamente a su alrededor, todo estaba en caos a causa del pecado, a causa de ignorar la ley de Dios. Dios había enviado su juicio, tenían que despertarse y tomar nota de las cosas tal como estaban planteadas. La cosa estaba realmente mal. Ustedes han tratado de ignorarlo, pero ahora Dios trae juicio, dice Joel. Ha dicho basta, no pueden evadirse más, sean responsables, respondan ante Dios. Dios les ha quitado aquello en lo que ustedes se evaden. Dios les ha quitado el medio detrás del cual ustedes se esconden. Él les ha quitado el mosto, la vid. Es interesante que el versículo 7 dice, asoló mi vid, dice Dios. Aquellas cosas que Dios les había dado como bien, esos las habían usado para escapar de Dios, para escapar de su responsabilidad, para escapar de la realidad. Ahora se las he quitado, así que tendrán que responder ante mí. Fue enviado Joel a decirle a los borrachos, sigan durmiendo nomás, se te vendrá el juicio encima. Te estoy advirtiendo, tienes una oportunidad, vuélvete a mí. En un contexto donde el Señor Jesucristo habla de los acontecimientos finales, en un contexto donde el Señor Jesucristo habla de la consumación del plan de Dios, Él le dice a los suyos en el Evangelio de Lucas, presten atención, no sea que sus corazones se carguen de embriaguez. No los encuentren esos acontecimientos dormidos. No los encuentre esos acontecimientos escondidos, evadidos de la realidad. Es lo que el Señor Jesús dijo a los suyos. Hay que desechar todo aquello que nos distrae. Tenemos que desechar todo aquello que nos hace perder conciencia de lo importante. Que vuestros corazones no se carguen de embriaguez. La vida pasa, el matrimonio se deteriora, ¿verdad? Es lo que está, lo que sabemos. Los hijos crecen, la venida del Señor se acerca, el día de juicio se aproxima, las almas van rumbo al infierno. No te permitas desentenderte de estas cosas, no permitas distraerte, no te desentiendas, ¿verdad?, de estas cosas. No te permitas que estas cosas no te afecten. El versículo 8 y 9 dice, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Aún la casa de Dios fue desatendida. Mientras ustedes se distraían, mientras ustedes se emborrachaban, mientras ustedes vivían en ese sopor, escapando de la realidad, todo se vino abajo. Ahora les he quitado el vino. No tienen más remedio que despertarse y abrir los ojos.
Quizás alguno piense, bueno, pastor, yo no me emborracho, yo no tomo, yo no tengo ninguna experiencia ni ninguna inclinación hacia el alcohol. Pero es verdad lo que voy a decir, que algunos no se emborrachan, pero se distraen y se desentienden de lo importante de otras formas, ¿verdad? Hay muchos que se desentienden de lo importante con las muchas ocupaciones. Hay muchos que se desentienden de lo importante yendo detrás de sus hobbies o sus caprichos o sus gustos. Hay muchos que se desentienden de lo importante escondiéndose detrás del mal humor. Ay, a mí no me molestes, a mí no me digas nada, esto es asunto tuyo, arreglalo vos. Hay muchos que se desentienden de las cosas importantes detrás o corriendo detrás del entretenimiento. Y la vida pasa, ¿verdad? Y el alma, el matrimonio, la obra del Señor, la familia, la necesidad de los perdidos, las necesidades de los creyentes no son atendidas. Y de repente, la langosta. Y tenemos que despertar a la realidad. La vida espiritual se marchitó, el matrimonio se resquebrajó, los hijos se rebelaron, los incrédulos pasaron a la eternidad sin Cristo y nosotros permanecimos indiferentes. Solo me entretuve, trabajé, me malhumoré y me desentendí. Pero Dios dijo, basta, basta. Párate ante mí. ¿Qué has estado haciendo? Te he quitado todo para que así, despojado, quedes ante mí y des cuenta por tu actitud y por tu responsabilidad. Te he llevado a gemir para que clames, para que te arrepientas y para que vuelvas a mí. Hermano, fíjate bien si estás prestando atención a lo verdaderamente importante. Esto es clave en la vida. Fíjate bien si le estás prestando la suficiente y adecuada atención a aquello que es realmente importante. Porque lo que desatiendes ahora, corres el riesgo de no poder recuperarlo después. Eso solo lo sabe Dios. No esperes a que Dios envíe la langosta para quitarte aquello que usas para escaparte de Él o para escapar de tus responsabilidades personales, matrimoniales, familiares, laborales, sociales o en la iglesia. Así que el vino es tu vida, te quito el vino, para que clames, te arrepientas y te vuelvas a mí. Eso fue lo que Joel fue enviado a decirle a los borrachos. También leemos aquí en este capítulo que Joel tuvo un mensaje particular y específico a los labradores. Leemos a partir del versículo 10, el campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Qué perspectiva tan terrible tenemos aquí, ¿verdad? Qué perspectiva tan catastrófica, tan triste. Los borrachos sin vino y los labradores sin cosecha. El resultado de todo su trabajo, el resultado del trabajo de todo un año, en un momento, desapareció. Desapareció. Y qué expresiones tan duras se utilizan aquí, ¿verdad? En el versículo 10, el campo está asolado. Se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. Se acumulan una sobre otra expresiones que describen una gran catástrofe, una gran pérdida para los labradores de aquel entonces. Se ha perdido todo y no hay ningún motivo para el regocijo. Eso dice el versículo 12. La vid está seca, pereció la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Se perdió todo aquello que era la fuente de gozo de estas personas, el fruto de su trabajo. No olvidemos que el sustento de la economía en aquel entonces era el campo, el sustento de la economía familiar y el sustento de la economía de la nación. Y ahora el sustento había desaparecido, la fuente de ingreso fue destruida en un momento. Se quedaron sin recursos, se quedaron sin nada. ¿Qué les quedaba?
Solo Dios les quedaba. Y todo esto pasó para que ellos volvieran sus ojos a Dios. Confúndanse, les dice aquí Dios por medio de Joel en el versículo 11, ¿verdad? Confúndanse. Aquí debajo, a nivel de la tierra, no tienen dónde mirar para obtener lo que necesitan. Aquí debajo, a nivel de la tierra, no tienen dónde mirar como motivo de regocijo. Cuando lo tenían, se gozaban, pensando que lo tenían todo. Y Dios, bueno, no lo necesitamos. Y ahora que no tienen nada, giman, dice, giman. Van a tener que mirar hacia donde no estaban mirando. Ahora se estaban deleitando en el campo florecido, en el campo fragante, en el campo fértil, en el campo fructífero, pero vino la langosta y se perdió todo. Ya no tienen nada a nivel de sus ojos en lo que encontrar regocijo. Van a tener que mirar hacia otro lugar. Esto lo he hecho yo, dice Dios, para que se vuelvan a mí. Fueron llevados del gozo a la pesadumbre para que se volvieran al Señor. El tiempo de la cosecha era un tiempo muy especial entre los judíos. Era un tiempo de danza, era un tiempo de fiesta, era un tiempo de alegría, pero en ciertos momentos de la historia se celebraba sin tener en cuenta que aquella bendición venía de Dios. Ignoraban al dador regocijándose en los dones. Ahora Dios le quitó los dones para que volvieran a poner los ojos en el dador. Dios les quitó la fuente de su alegría para que se volvieran a Él. Es muy fácil de darnos cuenta de cuál es la fuente de nuestro regocijo. Hermano, ¿tú sabes cuál es la fuente de tu regocijo? Es muy fácil de descubrir. Es aquello que cuando no lo tenemos, sufrimos. La fuente verdadera de nuestro regocijo es aquello que cuando no lo tenemos, nos enojamos, o nos deprimimos, o nos entristecemos. Esa es la fuente verdadera de nuestro regocijo. Esta gente no tendría gozo porque no tenían cosecha. Y si no tenían cosecha, no tendrían dinero. Pero aún la tenían a Dios. Ah, sí, por supuesto, pero ¿y lo demás? Entonces Dios actuó porque lo estaban odiando y aquello en que se deleitaban les fue quitado para que tomaran nota de su engaño y se volvieran a Él. Hermano, ¿de verdad la fuente de tu gozo es realmente tu Dios? Tú podrías seguir alabándole, adorándole, sirviéndole, siguiéndole, identificándote con Él aun cuando te fuera quitado todo absolutamente, aun cuando te fuera quitada la fuente de su sustento. Sabe que las crisis no hacen más que manifestar la realidad de la fe. Las crisis no hacen más que manifestar la verdadera condición del corazón. Las crisis dejan ver con qué cosa estamos verdaderamente contentos. El apóstol Pablo escribió en su primera carta a Timoteo, el capítulo 6, esos versículos tremendos donde expresan la verdad. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Con qué es lo que estás contento tú? ¿Cuál es la verdadera fuente de tu gozo? ¿Con qué estás contento? ¿Qué harían ahora estos labradores cuando miraran sus campos arrasados y el fruto de su trabajo absolutamente perdido? Giman, dice Joel. Eso es lo que tienen que hacer. Arrepiéntanse de todo corazón, conviértanse al Señor Dios de Israel. Él es el único Dios. Pongan sus fuentes en Él o hagan de Él su fuente. Esto es solo un aviso, es un anticipo de lo que vendrá. Arrepiéntanse. El tercer grupo al que vamos a referirnos hoy, el cuarto de los cuatro a los que Joel fue enviado con un mensaje particular, fueron los sacerdotes. Versículo 13, ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación.
Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. Joel también fue llamado a llevar un mensaje a los sacerdotes, ¿verdad? Él fue comisionado también a llevar un mensaje a los líderes espirituales de la nación. Se les dijo: ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar. La tragedia que estaba viviendo el pueblo debía llevar a los líderes espirituales de la época a buscar también en arrepentimiento y humillación a Dios. Ellos también debían responder de esta manera ante el obrar soberano y justo de Dios. Ellos no podían permanecer indiferentes o haciendo como que no pasaba nada. Ellos debían evaluar, debían afligirse y también debían buscar al Señor. Por medio de Joel, Dios los exhorta a despojarse de su comodidad, a despojarse aún de sus vestimentas sacerdotales, a despojarse del beneficio, a renunciar transitoriamente a los deleites de la comida, ayunando, vistiéndose de cilicio. No debían permitir que nada los distrajera de una búsqueda intensa y sincera del rostro de Dios. Ni las comodidades ni los deleites. Renuncien a eso y concéntrese en buscar sinceramente al Señor a la luz de lo que Él está haciendo con su pueblo. Esa era la respuesta conveniente y adecuada ante semejante situación. El pecado de la nación había traído el juicio de Dios sobre su pueblo y las implicaciones de ese juicio llegaron hasta el mismísimo templo, así que ellos no debían permanecer indiferentes. Notemos que los sacerdotes no fueron llamados a buscar una salida humana, fueron llamados a buscar a Dios. Eso es, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios. Proclamad ayuno, convocad a asamblea. Fue la premisa, la consigna con la que Joel fue enviado a los líderes espirituales de la nación. Ahora uno dice, ¿no se supone que ellos lo hacían? ¿No se supone que los sacerdotes que estaban encargados del servicio en el templo tenían conciencia de la responsabilidad de permanecer limpios y en oración y en humildad continua delante del Señor? ¿No se supone que ellos continuamente estaban representando al pueblo delante de Dios, clamando a favor del pueblo, buscando y clamando por el favor y la bendición de Dios para con ellos? ¿Por qué se les dice que lo tienen que hacer? ¿Por qué se les dice que en este contexto en particular que también se ciñan, se lamenten, que giman, que duerman en cilicio, que ayunen y que busquen el rostro de Dios de una forma intensa y sincera? La mención a la responsabilidad de llevar adelante y continuar con las ofrendas y libaciones hace pensar que ellos solo se interesaban en los ritos. Fíjense, dice, ceñíos y lamentad y giman. ¿Por qué? Porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. El hecho de que se mencione, ¿verdad?, la ofrenda y la libación, que no iba a poder seguir siendo presentada delante del Señor, hace pensar que ellos se interesaban en los ritos, no en una búsqueda sincera de Dios y en humildad y en adoración. Ahora se les iban a quitar los elementos visibles de la religión. No habría nada para presentar. ¿Qué harían? A raíz de la plaga no había ofrenda ni libación que presentar delante del Señor. ¿Qué iban a hacer? Debían ceñirse, lamentar, gemir, vestirse de cilicio, ayunar y convocar a asamblea. Pero hay otro elemento interesante aquí. La mención al alimento que fue arrebatado de delante de sus ojos
puede estar implicando que ellos estaban desempeñando su tarea en el templo no con ánimo pronto, sino con ganancia deshonesta. El versículo 16 dice: ¿no fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? Debido a la plaga, los elementos visibles de la religión ya no estaban. No había nada para presentar. ¿Qué iban a hacer ahora? Y debido a la plaga, ahora no tendrían mucho para comer, porque ellos vivían de las ofrendas que el pueblo traía. ¿Qué iban a hacer ahora? Quitados los símbolos visibles de la religión, quitado el alimento con el que ellos se sustentaban, ¿qué iban a hacer? Probablemente comenzaron a mostrar, o tenían ahora en este contexto que comenzar a mostrar si tenían verdadero interés en las personas, en ayudarles a buscar al Señor Dios de Israel, o si les interesaba solamente lo que podían obtener de ellos. La plaga iba a desnudar el corazón de los sacerdotes. ¿Solo les interesan los símbolos visibles o realmente buscan al Señor de corazón? ¿Les interesan las personas delante de las cuales ministran o solo les interesa lo que ellos ofrendan para ustedes? La plaga iba a revelar la verdadera condición del corazón. Qué apelación tan profunda, ¿verdad? Qué eficaz la crisis para poner de manifiesto la condición verdadera del corazón de los sacerdotes. Esta crisis que vivía Judá en tiempos de Joel proveería o pondría sobre el tapete qué había en el corazón de los sacerdotes. ¿Buscaban al Señor fielmente o solo cumplían con los ritos religiosos, haciendo buena letra delante de los demás? ¿Tenían una pasión y un interés genuino por aquellos a quienes ministraban o solo les interesaba sus propios estómagos? La crisis revelaría el corazón de los sacerdotes y Joel fue enviado a ellos a decirles: cíñanse, lamentense, giman, duerman en silicio, proclamen ayuno, convoquen asamblea, busquen al Señor. Aquella plaga, el despojo que dejaría, tendría implicaciones aún en la casa de Dios. Los sacerdotes serían directamente afectados. No habría nada para ofrecer y no habría mucho para comer. ¿Cómo reaccionarían? Dios dice: arrepiéntanse, giman, vuélvanse a mí, lamentense delante del Dios de Israel. Ellos debían ponerse delante de todos como ejemplo de la forma que habría que responder ante esto. La situación de la nación era dolorosa. Había que volverse sinceramente a Dios. Y eso tenían que hacer también los sacerdotes. Así que, hermanos y amigos, Joel fue llamado a llevar su mensaje al pueblo en general y a ciertos grupos en particular. Los ancianos primeramente no podían permanecer indiferentes a lo que sucedía. Ellos tenían que evaluar lo que estaba pasando, discernir las lecciones que había detrás de ello, aprenderlas y compartirlas con los que les seguían en la vida. Los borrachos tampoco podían permanecer indiferentes a lo que estaba sucediendo. Ellos tenían que dejar de huir de la realidad, dejar de escapar de sus responsabilidades y tenían que despertar, ver y volverse al Señor. Tenían que presentarse delante de Dios, aceptar su responsabilidad y arrepentirse. Los labradores también eran objeto de un mensaje particular de Joel para ellos. Tampoco podían permanecer indiferentes. Ellos que se sentían seguros y dichosos cuando había una buena cosecha, ¿qué iban a hacer ahora cuando la fuente de su regocijo les había sido arrebatada? ¿En qué se iban a gozar? Debían arrepentirse por no gozarse en el Señor y volverse a Él de todo corazón. Y Joel también fue enviado a los sacerdotes, a los que cumplían con los ritos de la religión y se alimentaban de las ofrendas. La plaga afectaba también eso,
¿Qué harían ahora cuando no habría nada para ofrecer y no tendrían mucho para comer? Tenían que arrepentirse y volverse a Dios sinceramente. Qué mensajes tan directos y duros, ¿verdad? Claro. Borrachos despierten, lloren y giman. Labradores confúndanse y giman. Sacerdotes ciñanse, lamentense y giman. Mensajes directos y duros, pero por detrás de todo ello había esperanza. Porque si se arrepentían como Dios los llamaba a hacerlo y se convertían a Él de todo corazón, Dios se volvería a ellos, los perdonaría, los restauraría y los bendeciría. Leemos de eso en el capítulo 2, el versículo 12. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición detrás de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Si había arrepentimiento, si había una conversión de corazón, Dios se volvería a ellos, los perdonaría, los restauraría y los bendeciría. Había esperanza detrás de este mensaje tan directo y tan duro. Cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Él advierte, Él tiene paciencia, Él envía el juicio, Él llama al arrepentimiento, y si hay arrepentimiento, Él se vuelve, Él perdona, Él restaura, Él bendice. Ahora, no vamos a terminar sin prestar atención a los últimos versículos del capítulo, los versículos 18 al 20. Leamos el versículo 18. ¿Cómo gimieron las bestias? Cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Versículo 20. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. ¿Qué vemos aquí? Los animales irracionales actuaron con más sensatez ante la tragedia que muchos en el pueblo. Fijémonos, los animales ante la crisis gimieron, dice el versículo 18. Lo que Dios les mandó hacer a los borrachos, lo que Dios les mandó hacer a los labradores, lo que Dios tuvo que mandarle hacer a los sacerdotes, los animales irracionales lo hicieron por sí ante la crisis y bramaron, dice la Escritura, ante el Señor. Ante el juicio las bestias acudieron y clamaron al cielo. Qué vergüenza para los seres racionales que conocían al Dios del cielo, ¿verdad? Cuánto nos avergüenzan en ciertos asuntos los animales, porque ellos actúan en una forma más sabia que nosotros en muchos aspectos. Deberíamos tener sensibilidad para aprender. Y el versículo 19, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Notamos aquí que Joel mismo respondería ante esta situación con clamor. Los borrachos debían clamar, los labradores debían clamar, los sacerdotes debían clamar. No sabe Joel si lo iban a hacer o no. No sabe si esos grupos responderían o no como debían al llamado de Dios, pero él sí lo haría. A ti, oh Jehová, clamaré. No importa lo que harían otros, él se pondría delante de Dios, clamando. Qué elogiable esta actitud del profeta, ¿verdad? Eso es lo que debemos hacer. No entretenernos y ver y criticar lo que hacen otros. Yo soy responsable por mi respuesta ante la palabra de Dios. Joel dice, hay que clamar, yo clamaré. Yo clamaré. Dos aplicaciones prácticas y terminamos. Primero, no continúes, amigo, como si no fuera a pasar nada. Amigo mío, no continúes por la vida como si no fuera a pasar
nada. Ante el llamado de Dios en el Evangelio a arrepentirse y convertirse, ante la inminencia y la certeza del juicio de Dios, muchos continuarán como si no fuera a pasar nada. No se nos dice aquí cómo respondieron estos grupos a los que Joel fue enviado con este llamado, pero podemos asumir que la mayoría del pueblo no respondió como debía responder ante el mensaje, por la sencilla razón de que después de la plaga de langostas vino el ejército de los caldeos sobre Judá como instrumento de juicio de Dios contra su pueblo por causa de su pecado. Así que da que pensar que seguramente ellos continuaron como si nada. De alguna manera se deben haber repuesto de la plaga de langostas, pero no temieron ni buscaron a Dios, siguieron como si todo fuera normal, como si Dios no hubiera hablado y como si no fueran responsables ante Él. No respondas así tú, amigo mío. Escucha el llamado de Dios. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente. No sigas como si no hubiera pasado nada, o como si no fuera a pasar nada. Y no olvides que si tú te vuelves a Dios en arrepentimiento y fe, el perdón es posible solo por el sacrificio de Cristo. No es el arrepentimiento o la fe lo que te salva, es el sacrificio y la virtud del sacrificio de Cristo. Tu pecado, tu indiferencia, tu rebelión no pueden quedar impunes. O se te imputa, se te adjudica el pago que hizo Cristo si tú vas a Él en arrepentimiento y fe, o lo pagarás tú en la condenación eterna. No sigas como si no pasara nada. En segundo lugar, no continuemos, hermanos, como si no pasara nada. Prestemos atención a lo que está pasando a nuestro alrededor. Prestemos atención a todo el movimiento cultural, a los jóvenes apartándose de la fe, a la moralidad que se desborda o a la inmoralidad que se desborda vergonzosamente, a la popularidad y aceptación del aborto, la pedofilia y la eutanasia, a la debilidad de los púlpitos, a la mundanalidad de los creyentes, a la fragilidad de las familias. No hagas de cuenta que no está pasando nada. Todo esto es evidencia del juicio de Dios, de la manifestación de la justa ira de Dios desde el cielo contra el hombre que detiene con toda impiedad la justicia. Clamemos. Joel no pudo hacer como si no pasara nada. Él dijo, yo no sé lo que harán los demás, pero yo clamaré. Así que quiera Dios que sintamos la urgencia de Joel y ante todo lo que está pasando a nuestro alrededor, andemos más cerca del Señor y clamemos por su obra, por la fortaleza y vigor y santidad de su pueblo, por el arrepentimiento, la conversión y la salvación de los perdidos. Padre, usa tu palabra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén.